En esta noche vamos a explicar algo de la tercera catequesis. Y bueno, lo que vamos a explicar es muy sencillo, ¿no? Después cuando tengan tiempo y vean esta catequesis van a ver que es la introducción a la interpretación del capítulo 2 del Génesis. Pero la interpretación del contenido, ¿sí? Del capítulo 2 del Génesis está en las siguientes catequesis, ¿sí? Como de la catequesis cuarta a la novena, más o menos. Entonces aquí en esta tercera catequesis apenas es una explicación de lo que viene, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo hago es que yo veo las catequesis y explico lo que creo que es necesario explicar, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, mira, se dan cuenta, todo lo que dice el Papa pues es bien extenso y los pies de páginas y eso. Y me pareció que lo que hay que explicar es los motivos por los cuales en teología o en exégesis bíblica, ¿no? Bueno, se, se acepta que Génesis 1 y 2 son dos relatos distintos de la creación del hombre, ¿sí? O sea, esta es una conclusión de la exégesis científica del texto bíblico, ¿no? Darnos cuenta que en capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis hay dos relatos diferentes, ¿sí? Bueno, y eso tiene muchas implicaciones, ¿sí? Sobre todo a nivel teológico. Entonces voy a comenzar a explicar leyendo mis comentarios y espero que me interrumpan en el momento que quieran, ¿sí? Bueno, entonces este comentario lo titulé Los dos relatos de la creación. Eloísta, Génesis 1, 1 al 2, 4a. Y ya vista, Génesis 2, 4b al 2, 25. Bueno, si ustedes ven con cuidado, van a ver que esta distinción es evidente, ¿no? Solo que uno no se había dado cuenta, pues porque uno no estudia el texto con detenimiento, como debiera. Y como ustedes saben, los versos de la Biblia, o los versículos y capítulos, pues están a veces no muy bien puestos, ¿no? Porque a veces un capítulo interrumpe el tema y a veces los versículos también. En este caso pasa igual. El versículo 4 del capítulo 2, en la primera parte está el final del relato del capítulo 1. Y en la segunda parte del verso 4, por eso ponemos 4b, ¿no? Y 4a. Está el inicio del capítulo 2, del tema del capítulo 2. Bueno, entonces me dice así el comentario. Los especialistas en el estudio del texto bíblico han identificado dos relatos distintos de la creación del hombre en los capítulos primero y segundo del Génesis. A continuación vamos a explicar los criterios usados para tal distinción. Entonces ya noté aquí tres criterios, ¿sí? Un criterio literario, un criterio de contenido y un criterio que podríamos llamar narrativo, ¿sí? Ahorita los vamos a explicar. Pero antes quisiera como resaltar qué significa que en la Biblia tengamos estas distinciones. Entonces, mira, en teología y en ciencias bíblicas hemos identificado que en la Biblia existen distintas concepciones de la divinidad, ¿sí? O sea, distintas comprensiones teológicas. No solo de quién es Dios, cómo actúa, sino de qué es la salvación, aún de quién es Jesús. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay muchas cristologías, ¿sí? O muchas eclesiologías. Entonces, toda una discusión que existe en teología es que no podemos hablar de teología bíblica en singular, ¿sí? Sino que hay que hablar en plural, ¿sí? Y ni siquiera teología del Antiguo Testamento o teología del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento la conceptualización de Dios y de la fe, bueno, es muy diversa, ¿sí? En el Nuevo Testamento igual. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay una teología que es monárquica, ¿sí? Que es pro templo, que está en los Salmos, está en primera y segunda de Crónicas. Y en cambio hay otra teología
que es antimonárquica, ¿sí? Antitemplo, ¿sí? Que está, por ejemplo, en los profetas, ¿sí? En el Nuevo Testamento igual, tenemos unas comprensiones de la fe, de la iglesia de Cristo, que son diferentes unas de otras. Por ejemplo, tenemos el Corpus Paulino, que enseña una cosa, y el Corpus Juanino, que enseña otra cosa bien distinta. Siento, hoy en día, en las ciencias bíblicas y teología, se reconoce que tenemos teologías pluralistas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea que es una falacia tratar de decir que hay una sola comprensión o concepción de la divinidad, ¿sí? Y de la fe, y de la salvación. Bueno, ¿qué nos enseña eso? Mira, eso nos enseña algo a nivel sociológico, que es que si en el texto bíblico pudieron existir, ¿sí? Sobrevivir, coexistir diversas comprensiones de Dios, significa que en la vida social, tanto de Israel como de la Iglesia, esas distintas comunidades que tenían comprensiones de Dios diferentes, también convivían, ¿sí? O sea, nos enseña que en la raíz del texto, en la base del texto bíblico, hay un pluralismo religioso, digamos, confesional, muy amplio, ¿sí? Que hoy en día deberíamos admitir también. O sea, mira, no hay un solo judaísmo ni hay un solo cristianismo, ¿no? Hay diversas comprensiones judías de la fe y diversas también conceptualizaciones cristianas de la fe, ¿sí? Entonces la discusión no es cuál es verdadera y cuál es falsa, ¿no? La discusión más bien es cuál me persuade a mí más o me convence a mí más o a cuál me adhiero más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que les he comentado en otras charlas, ¿no? En el Nuevo Testamento hay dos concepciones de quién es Jesús, que es lo que conocemos como cristología descendente y cristología ascendente. Entonces, la cristología descendente, que fue la que se puso de moda y la que, digamos, ganó en la cristiandad, se encuentra en el Corpus Juanino, que dice que el divino se hizo humano, ¿cierto? Dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Pero en la iglesia primitiva, la cristología que llevaba la pauta, ¿sí? Y la más acertada, era la cristología ascendente, que es la que enseña San Pablo, que enseña que Dios al humano lo exaltó a una condición divina. Sí, por eso se llama ascendente. Que Dios hizo al hombre Jesús de condición, y lo hizo no cuando nació, sino cuando resucitó. Entonces mira la diferencia. Usted ve Romanos 1:3, dice que mediante la resurrección de los muertos, Jesucristo fue hecho Hijo de Dios con poder. Entonces en la cristología ascendente de San Pablo, es el momento de la resurrección, la exaltación o divinización de Jesús, ¿no? En cambio en la cristología juanina, es el momento del nacimiento, el descenso de lo divino en forma humana. Bueno, hay dos ideas muy distintas de Jesús, ¿no? Y esas no se pueden conciliar, ¿no? Que a veces la gente dice, no, pues fácil, tal vez es que son complementarias. Mira, pueden haber ideas de la Biblia que aunque sean diferentes, sí sean complementarias. Pero en este caso, ¿sí? De estas dos cristologías, pues no son complementarias, ¿no? Son realmente contradictorias. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es verdad? Bueno, entonces eso ya es un problema de epistemología y hermenéutica, que qué significa la verdad, ¿cierto? Entonces lo que uno podría pensar más bien es, ¿cuál es la verdad histórica? Que esa es una verdad, ¿sí? ¿Y qué otros tipos de verdades existen, ¿sí? O sea, mira, en el mundo, o digamos en la academia, ¿sí? No solo existe un tipo de verdad, existen varios, ¿no? La verdad científica es de un tipo, la verdad filosófica es de otro tipo, ¿sí? La verdad histórica es de otro tipo. O sea, ahí tenemos tres tipos de verdades distintas.
Y otro tipo de verdad diferente es la verdad teológica. Entonces se explica así sencillito, pero no lo vamos a profundizar. Pero si usted quiere salir del dilema así como rápido, pues usted diría que la cristología ascendente del corpus pauino, mediante la cual el humano Jesús, Dios lo exaltó a la condición divina mediante la resurrección de los muertos, esa podría ser una verdad histórica, ¿sí? En cambio, la cristología descendente del corpus juanino, según la cual lo divino toma forma humana, pues es una verdad de tipo teológico, ¿sí? Que había que saber interpretar por qué nació y de dónde se derivó. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer cuando encuentre verdades diversas, no es que escoja entre una y otra, sino entienda la lógica que fundamenta una y la lógica que fundamenta la otra. ¿Sí? Bueno, ¿alguna inquietud al respecto antes de continuar? Bueno, No ninguna. ninguna en especialista. Bueno, entonces mira, aquí en el relato del Génesis 1 y Génesis 2 tenemos dos comprensiones antropológicas distintas. O sea, ¿cuál es el significado de la creación del hombre? Hay un significado en Génesis 1 y otro en Génesis 2. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos tres tipos de criterios que ha permitido que los especialistas pudieran inferir que estamos ante dos relatos distintos. Entonces, primero veamos el criterio que yo llamo aquí el criterio literario, ¿sí? Bueno, entonces dice, existe un argumento literario que consiste en comparar el uso del término para nombrar a Dios en cada relato. En Génesis 1 se usa para designar a Dios el término Elohim, y en Génesis 2 se usa el nombre Yahvé. Por eso se considera que ambos relatos pertenecen a fuentes literarias distintas denominadas Elohista y Yavista. Bueno, entonces mira, esto es lo que se llama crítica de las fuentes, ¿sí? O sea, en el estudio del texto bíblico, y lo llamamos el estudio científico, porque se estudia el texto bíblico como se estudiase cualquier documento antiguo o cualquier documento de filosofía o de historia. Bueno, entonces mira, se han dado cuenta que realmente el uso de los apelativos o de los títulos, ¿no? De los nombres de Dios refleja una fuente literaria específica, ¿sí? Entonces, si ustedes dan, bueno, eso está en el texto hebreo, pero tampoco es difícil darse cuenta, ¿sí? En el capítulo 1 de Génesis, nunca se nombra a Dios como Yahvé, ¿sí? En cambio, en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis, el nombre para Dios es Yahvé. Bueno, Yahvé sabemos que es el nombre de una divinidad cananea que no se conocía, ¿sí? Sino hasta el tiempo de Moisés. Entonces, si ustedes han oído algo del Antiguo Testamento, recuerden que en Génesis capítulo 3, que es donde Moisés tiene el encuentro con Dios, ¿sí? En la zarza ardiente, ¿sí? Y que escucha la voz de Dios que le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y yo te envío para que tú lo liberes, ¿no? Bueno, que es el capítulo 3 de Éxodo. Ustedes se dan cuenta que ahí es donde se le revela a Moisés el nombre de Dios. Porque Moisés le pregunta a Dios, bueno, y se me dicen los israelitas, ¿quién me envió? ¿Yo qué les diré? Entonces Dios responde, diles que Yahvé te envió, ¿sí? Yahvé es la traducción de lo que se conoce como el tetragramatón, ¿no? Que son tres consonantes, ¿no? Y que si uno le pone pues las vocales, se puede pronunciar Yahvé. Que son las consonantes en hebreo, ¿no? Que son la Yod, que es nuestra Y, ¿no? Yod. Después la Hei, que es nuestra
eh, nuestra H, ¿sí? Después la W, que se llama BAU. Bueno, la BAU, que es nuestra W. Y después otra G, ¿sí? O sea, otra H. Entonces, como las H's se vuelven semivocales, ¿no? Bueno, entonces, por eso se pronuncia llave. Sí, también podría ser Java o Yeve. Bueno. Entonces, Yahvé es uno de los múltiples dioses de Canaán, ¿sí? En Canaán había muchos dioses. El más importante se llamaba Baal, que significa señor, ¿no? Baal no significa demonio ni nada, significa señor. Otro dios se llamaba Él significa el Altísimo. Ah, bueno, el dios más conocido en todas esas tierras del Oriente, eso se llama el Oriente, el Medio Oriente antiguo. El dios más conocido era ¿sí? Él, significa Altísimo. Y de ahí viene el nombre de Alá, ¿sí? Bueno, habían otros nombres para Dios, ¿no? Pero cada nombre de Dios era un Dios distinto de una región. Me recuerden que en esa época cada pueblo tenía su propio Dios. Entonces lo que hizo el judaísmo posterior fue que redujo esa multiplicidad de divinidades a una sola y reatribuyó el nombre de esas divinidades como si fueran distintos títulos del mismo Dios. Bueno, eso lo pueden ustedes estudiar cuando estudien historia de Israel antigua, bueno, o teología del Antiguo Testamento. Entre el Dios de los judíos era Yahvé, ¿sí? Que fue el Dios que se le reveló a Moisés. Entonces, en Canaán, ¿sí? En Palestina, lo que hace el yavismo, ¿sí? La religión yavista, es que reduce el nombre de los demás dioses como si fueran distintos apelativos o títulos de Yahvé. Entonces a Yahvé lo llama el Altísimo, lo llama el Señor, y Elohim significa el Dios entre los dioses. Mira, Elohim es una palabra en plural que termina en in, pero no es el plural que cogen los cristianos y que hablan de la Santísima Trinidad, ¿no? Ahí no está reflejada la Santísima Trinidad, ¿no? Por ningún lado. Sino que es lo que llamamos un plural majestático, ¿sí? Que no son plurales de cantidad, sino de cualidad. En español se podría traducir como el gran Dios, o el Dios sobre los dioses, ¿sí? O el grandísimo Dios. Bueno. Entonces Elohim es un plural, pero cualitativo, ¿sí? No cuantitativo. Que significa el Dios entre los dioses, ¿sí? Sería como la traducción más exacta. O sea, el Dios superior en la asamblea de dioses. Bueno. Entonces, mira, este criterio es un criterio literario que tiene, digamos, un marco de referencia, ¿no? Una base, una fundamentación histórica, antropológica profunda, ¿sí? O sea, no es un invento de los teólogos o los lingüistas, sino sí tiene una base cultural histórica real, ¿sí? O sea, los pueblos designaban a Dios con un apelativo específico. Entonces, como aquí tenemos dos términos para Dios, es una evidencia de que estamos hablando de dos tradiciones teológicas diferentes. Sí, ese es un criterio. Bueno, cuando quieran me interrumpen de alguna pregunta al respecto. Veamos el otro criterio que es el de contenido. Temías dice, otro criterio es de contenido. Pues si observamos con detalle cada relato, notamos que en Génesis 1 tenemos una cosmogénesis, mientras que en Génesis 2 estamos ante una antropogénesis. Bueno, entonces si ustedes ven también con calmita el texto, venga, lo tachamos. Ah, no, tachado no, porque qué pena aquí. Eh, ahora no sé cómo quitar. Que ya era cambiar de color, eliminar ya. Entonces, miren, si ustedes ven y ven con cuidado Génesis 1 y 2,
se van a dar cuenta que de verdad, están hablando de dos temas diferentes, ¿sí? Pues uno, como ya está acostumbrado a ver la Biblia de cierta manera, uno piensa que están hablando del mismo tema, ¿sí? Pero de verdad el contenido tiene que ver con dos temas distintos, ¿sí? Entonces, mira, en Génesis 1 se habla de la creación de los cielos y la tierra, ¿cierto? De las aguas, de los peces del mar, de las plantas, de las aves del cielo. En cambio, si ustedes se dan cuenta en Génesis 2, solamente se habla de la creación del hombre, ¿sí? Por eso decimos que Génesis 1 es una cosmogénesis. O sea, Génesis 1 relata o describe el origen del cosmos, ¿sí? De la creación entera, de la naturaleza toda. Dice que Dios hizo las estrellas, el sol y la luna, bueno, que al sexto día, y solo al sexto día, ¿sí? Dice que hizo al hombre. En cambio, en Génesis 2, ¿sí? Todos los 25 versos de Génesis 2 se refieren a Adán y Eva, ¿sí? Aún esos mismos nombres no están en Génesis 1, ¿no? En Génesis 1 solamente se dice el hombre y la mujer. En cambio, en Génesis 2 sí se dice que, y en Génesis 3, ¿no? Se da el nombre de ese hombre y de esa mujer, ¿no? Y se les designa como Adán y Eva. Entonces estamos ante dos, digamos, temáticas bien diferentes, ¿sí? La de Génesis 1 es mucho más amplia y el relato de la creación del hombre es solamente una partecita de todo el relato. En cambio, en Génesis 2, todo el contenido se refiere a la creación del hombre. Por eso es una antropogénesis. Bueno, y después tenemos el tercer criterio, que yo llamé aquí como un criterio, digamos, narrativo, ¿sí? Entonces saltémoslo aquí con otro color, con amarillo. Dice, mira, también existe una diferencia notable en la secuencia narrativa de la acción creadora de la humanidad. O sea, ¿qué es una secuencia narrativa, no? Es la forma en que aparecen las escenas, ¿cierto? O sea, primero hizo Dios esto, después hizo aquello. Entonces, mira, vamos a ver, y yo ahí puse los textos, los versos de Génesis 1 y Génesis 2, para explicar que la secuencia narrativa sí es diferente, ¿no? Cuando uno ve con cuidado el texto. Te veamos y vamos a explicar. Dice, también existe una diferencia notable en la secuencia narrativa de la acción creadora de la humanidad. En Génesis 1, Elohim crea al hombre y la mujer en un mismo acto creador. Pues leemos en el verso 27, ¿no? De Génesis 1. Dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra. O sea, en un solo acto creador, Dios hace al hombre y a la mujer, ¿sí? En cambio, en Génesis 2, la creación del hombre y la mujer ocurre en dos actos creadores diferentes. Primero Yahvé crea al hombre, ¿sí? Porque dice Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvos del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Y solo posteriormente crea a la mujer, ¿sí? Porque dice en Génesis 2, 21, 22. Entonces, mira, para darnos cuenta que la creación de la mujer solo ocurre muy posteriormente, debemos ver lo que pasa del verso 8 al verso 20, ¿sí? Y eso que pasa del verso 8 al verso 20 es lo que justifica la creación de la mujer. Entonces veamos primero cómo es que Dios hizo a la mujer. Dice, entonces Yahvé, Dios, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre.
Entonces mira que aquí hay una distancia temporal entre la creación del hombre y la mujer, ¿sí? ¿Y cómo es que se explica esa distancia temporal? O sea, ¿por qué Dios tiene que hacer a la mujer después? Porque lo que Dios quiere es cumplir la promesa que le había hecho al hombre en Génesis 2:18 de hacerle ayuda idónea. Pues dice Génesis 2:18. Dijo luego Yahvé a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. ¿Sí? Y cuando Dios quiere buscar una ayuda idónea, lo primero que busca son los animales. ¿Sí? Pero entre los animales no hay ayuda idónea. ¿Sí? Entonces por eso ponga en el comentario, pues entre los animales no se encontró tal ayuda idónea, ya que en Génesis 2:20 vemos bien. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no se encontró una ayuda adecuada. ¿Sí? O sea, Dios, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces, mira, en Génesis 2:18, Dios dice, hagamos al hombre una ayuda adecuada, porque no es bueno que el hombre esté solo. En el 2:19, dice que Dios se llevó al hombre y los animales para que le pusiera nombre. En el 2:20, dice que el hombre le puso nombre a los animales, pero no encontró ayuda adecuada. Y por eso en Génesis 2:21 y 22 dice que Dios entonces hizo que el hombre durmiera y de su costilla, de su costado, sacó a la mujer, ¿sí? Y esa sí fue la ayuda adecuada, ¿sí? La mujer. Entonces, mira, aquí hay una secuencia narrativa distinta, ¿cierto? Donde dice Génesis 2 que en dos momentos distintos Dios crea al hombre, primero al varón y después a la hembra, ¿cierto? Y ahí nos da ya un indicio del significado de la antropología de Génesis 2, ¿sí? Ahí ya tenemos un indicio, que es que hubiese una ayuda adecuada, como una especie de complemento. Entonces, mira, ¿qué podemos deducir de eso? Lo que yo aquí comento entonces en el párrafo aquí último, ¿sí? Veamos qué dice el párrafo último entonces. Ah, no, bueno, este rojo no, parece que es, digamos, el amarillito también. Dice, ya que estamos ante dos relatos diferentes, entonces cabe identificar el sentido de la creación del ser humano en cada uno de los mismos. Ya sabemos que en Génesis 1, el significado de la creación del hombre a imagen de Dios es colocarlo como señor de la naturaleza, o sea, como representante de Dios ante todo el orden creado, que fue lo que vimos en las anteriores catequesis, ¿no? En las siguientes catequesis se profundizará el significado de Génesis 2. Entonces, mira, en cada relato hay una antropología diferente. Sí, no es la misma. La antropología de Génesis 1 es que el hombre es el mayordomo o el señor de la naturaleza, ¿no? Y ya vimos que el significado de señor no significa solamente dominio, sino cuidado, ¿no? Bueno, pero el significado de la creación del hombre en Génesis 2 es diferente, ¿sí? No es el mismo significado que en Génesis 1, ¿sí? Bueno, ahí les digo chismes también. Respecto, digamos, al momento histórico en que se construyeron ambos relatos, sabemos que de la fuente yavista, todos los relatos yavistas del Antiguo Testamento, no solamente este, sino por ejemplo Éxodo 3, donde Moisés tiene la visión y Dios llama a Moisés. Bueno, todos los relatos yavistas son más antiguos que otros tipos de relatos del Antiguo Testamento. O sea, todos los relatos del Antiguo Testamento donde aparezca el nombre Yahvé son más o menos del siglo noveno, del siglo décimo, del siglo octavo antes de Cristo, ¿sí? O sea, el año 900, el año 1000 o al año 800 antes de Cristo.
En cambio, los textos elogistas son más recientes, ¿sí? Son por ahí del siglo IV o del siglo V antes de Cristo. Sí, eso lo sabemos también. Bueno, entonces, el relato de Génesis 2 es muy anterior al relato de Génesis 1, ¿no? Y eso también se evidencia por otras características literarias del texto, ¿sí? No solamente el nombre de Dios que se usa, sino otras características. Que ustedes se dan cuenta, mira. En Génesis 2 tenemos todo un relato típicamente mítico, ¿sí? En cambio, el Génesis 1 no tiene las características de un mito tal cual, ¿sí? Aunque nos parezca asombroso. Génesis 1 es un relato, digamos, mucho más filosófico. En Génesis 2 y Génesis 3, ¿sí? Y todos los relatos ya vistas, hay un uso de simbología mítica mucho más grande, ¿sí? Más evidente. Por ejemplo, el hecho de que el hombre conversara con Dios cara a cara, ¿sí? Eso evidentemente es una simbología mítica que hay que interpretar, ¿no? Que no hay que interpretar literalmente, ¿sí? Y el árbol de la vida y la serpiente, mira, todo eso, y que Dios sacó a Eva de la costilla, o sea, tampoco es una cuestión literal, ¿no? Si usted cuenta las costillas humanas que tenemos los humanos, pues hombres y mujeres tenemos ambos 23 pares de costillas, ¿no? No es que el hombre tenga un par de costillas menos que la mujer. Entonces, obviamente el relato no es literal, ¿no? No es científico. Los relatos yavistas tienen mucha simbología mítica que hay que saber interpretar y que no hay que asumir literalmente. En cambio, el relato elogista de Génesis 1, que fue construido por los sacerdotes del templo como en el siglo IV a.C., pues es de una construcción y un contenido filosófico, digamos, mucho más elaborado, ¿sí? Y no es mítico. Si ustedes se dan cuenta en Génesis 1, no hay una simbología mítica tan evidente que uno pueda sacar, ¿no? Hasta la secuencia narrativa de Génesis 1, si ustedes se dan cuenta, eh, tiene una conexión con el proceso evolutivo. Entonces, si ustedes hacen una descripción de qué hace Dios el primer día, el segundo día, el tercer día y así, hasta el sexto día, pues guarda una correlación con lo que dice la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Que primero Dios hace las peces del mar, del agua, después Dios hace las aves del cielo, y de último hace los animales de la tierra, ¿sí? Y al hombre. Y pues esa es la misma secuencia de la evolución, ¿cierto? Entonces estamos ante dos tipos de mentalidad distinta. ¿Sí? Y aquí en Génesis 2, pues el relato, como es tan antiguo, es más mítico, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el significado antropológico de Génesis 2? A diferencia de Génesis 1, es lo que vamos a estar viendo en las siguientes catequesis, que van como de la 4 a la novena. Mira, estas catequesis que escribió el Papa Juan Pablo II están muy bien elaboradas, ¿no? A veces, pues porque hay algún tipo de sesgo, ¿no? De prejuicio antirreligioso, anticlerical. La gente piensa que los papas, ¿no? Y los teólogos, bueno, no sé, son gente que habla sin sentido, ¿no? Y eso de verdad es un acto de ignorancia y un prejuicio pues muy grande, ¿no? Cada vez que los papas dan algún tipo de enseñanza en las encíclicas, ¿sí? O en otros documentos pontificios, ¿sí? Pues dicen cosas que están muy bien elaboradas, ¿no? ¿No? Pues no estamos hablando de cuando hacen entrevistas, ¿no? Cuando hacen entrevistas puede que sí digan cosas que no tienen sentido, pero cuando sale un documento pontificio, los documentos pontificios son de una elaboración teológica, filosófica grande, ¿no? Entonces, bueno, estos documentos van a darse cuenta que están muy bien hechos y están muy bien fundamentados, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener tiempo para entender todas las implicaciones teológicas de Génesis 2
con respecto al tema que estamos tratando, ¿no? Que últimamente se ha llamado teología del cuerpo, pero que podría llamarse también, digamos, teología de la sexualidad o teología del matrimonio, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver respecto a la sexualidad humana, ¿sí? Obviamente en la teología del cuerpo, pues podemos incluir otros temas, pero digamos que la teología del cuerpo nace como una teología de la sexualidad humana, ¿sí? Obviamente después podemos incluir otros temas, ¿no? Como los temas, por ejemplo, del asco, de lo puro y lo impuro. Bueno, pero al hablar de teología del cuerpo, pues primeramente nos estamos refiriendo a una teología de la sexualidad y del matrimonio, ¿sí? O de las relaciones de pareja y eso. Y van a ver que el capítulo 2 de Génesis es muy significativo al respecto, ¿sí? El capítulo 3 también, de cuál es una comprensión de la sexualidad humana que podríamos llamar judeocristiana, ¿sí? Y en el buen sentido, ¿no? O sea, en el sentido, digamos, eh, teológico, filosófico, antropológico, psicológico, bien fundamentado. O sea, no simplemente en un sentido, digamos, eh, de religiosidad, sino porque, por ejemplo, podríamos justificar que la monogamia es una apuesta teológica judeocristiana, ¿no? O porque podríamos justificar que la fidelidad, ¿sí? Y que la monogamia y no la promiscuidad sería una apuesta sexual judeocristiana. Pero para eso hay muchos argumentos fuertes, que de eso es que se trata, ¿no? Que entendamos aquí los argumentos de peso para esas tesis respecto al control y al manejo del cuerpo y al goce y al disfrute del cuerpo, ¿no? Mira, la judeocristiandad no es como otras fes, como el budismo, ¿no? El budismo enseña el matar el deseo, ¿sí? En la judeocristiandad no se enseña a matar el deseo. O sea que en ese sentido, la judeocristiandad no es una fe ascética, ¿sí? Sino que enseña que el deseo tiene que estar orientado a la convivencia, ¿sí? A la pareja, a la monogamia. Entonces no nos dice que renunciemos a la sexualidad, sino que orientemos y regulemos la sexualidad en un contexto de la pareja, ¿sí? Bueno, eso es importante. Después había que explicar por qué la cristiandad llegó a ideas que son muy antibíblicas, como el celibato, ¿sí? Pues sabemos que sí, que uno de los componentes fuertes del celibato es que Jesús no se casó y San Pablo tampoco. Pero el celibato, ¿sí? Como enseñanza, digamos, de camino espiritual, como estrategia de práctica espiritual, pues es una enseñanza oriental, ¿no? Que viene del budismo, precisamente. El celibato no nace dentro de las apuestas de vida, de estilo de vida cristianos, ¿sí? Hay que ver cómo fue que en el siglo III o el siglo IV se introdujo el celibato en la cristiandad, ¿sí? ¿Y de dónde nace esa práctica? Que aunque tenga a Jesús y a San Pablo como referentes, pues no es una demanda, digamos, de la fe judeocristiana, ¿no? Bueno, hasta ahí la catequesis de esta noche, ¿sí? Entonces les invito a hacer preguntas y en las catequesis que siguen vamos a ver el significado de Génesis 2. Ah, bueno, solamente para terminar, digamos un primer adelanto. Como dice que Dios hizo a la mujer para que fuese ayuda adecuada, ya que entre los animales no se halló ayuda adecuada, ahí tenemos entonces un primer referente del sentido teológico de la creación del hombre y la mujer, o sea, la antropología de Génesis 2, ¿no? Del primer referente inmediato que tenemos es para que haya compañía entre hombre y mujer, ¿no? Para que el uno complemente al otro.
¿sí? Y ahí de verdad, más allá de cualquier interpretación, digamos, machista, no solamente es que la mujer sea ayuda del hombre, ¿no? Sino del hombre también de la mujer. Porque dice después el relato que esta mujer sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, y por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomado. Bueno, será llamada Isha, porque de Ish fue tomado. Bueno, no se queda traducir. Pero el referente, obviamente, como estamos hablando de un texto del año 900 antes de Cristo, ¿no? Tal vez, o del año 800. Bueno. Obviamente dice que la mujer se ayuda del hombre, pero yo les puedo asegurar que hay criterios teológicos para demostrar que el contexto implica una ayuda mutua, ¿sí? No solamente de la mujer hacia el hombre, sino del hombre hacia la mujer. Entonces, mira, aquí ya tenemos una primera antropología, ¿cierto? Que es que el hombre y la mujer, en su diferenciación binaria de género, ¿sí? La que hoy en día niega tanto el discurso de género, que dice que no hay diferenciación binaria, ya tenemos aquí una primera aproximación, ¿sí? Al significado de Génesis 2, que es que la dualidad sexual, ¿sí? Entre hombre y mujer está orientada a la complementariedad, ¿sí? Esa es la primera aproximación teológica, ¿sí? La diferencia entre los géneros o la diferencia sexual entre hombre y mujer, según el texto bíblico, está orientado a la complementariedad, o sea, a la ayuda mutua. O sea, la necesidad que tiene el uno del otro, porque como el uno y el otro son distintos. Y esa complementariedad no se encuentra en los animales, ¿no? A propósito de nuestras nuevas estrategias de convivencia urbanas, que queremos cambiar a pareja por la mascota, ¿sí? O las parejas quieren cambiar a los hijos por las mascotas. Aquí hay un referente, ¿no? Entre los animales no se halló ayuda adecuada, ¿sí? Para el hombre. Entonces, mire, la complementariedad social, ¿sí? Psicosocial que los humanos necesitamos. O sea, la soledad, ¿sí? La soledad no se vence con una mascota. La soledad solamente se trasciende, digamos, a través de la compañía de otro ser, ¿sí? De otro ser distinto a mí, ¿sí? Ya se llame esposa, esposo, se llamen hijos. O sea, mira, la soledad solamente se vence a través de la aceptación del otro, ¿sí? Del otro que es diferente a mí. Y en ese caminar juntos de los que somos diferentes, en esa comunión, es donde podemos sentirnos completos. Porque es mira, si no caminamos con el otro que es diferente a mí, no nos vamos a sentir completos, ¿sí? Vamos a sentirnos solos. Por eso es que dice el Islam, ya tan interesante, en la teología musulmana está muy mal visto una persona soltera, ¿sí? Pueden haber solteros, pero está muy mal visto. Porque en el Islam se asume que la vida que Dios quiere que vivamos es en pareja, en familia, con hijos y en sociedad. Por eso nunca van a ver que haya un musulmán célibe. O sea, en el Islam no existe la costumbre del monacato, ¿sí? Del monje y el voto del celibato. El voto del celibato, como les decía antes, es una apuesta india. Y no es de toda la India, ¿no? Solamente del budismo. Solamente fue al Buda, históricamente hablando, al que se le ocurrió enseñar que para encontrarse con Dios o para el desarrollo espiritual había que renunciar a la sexualidad. Eso no lo enseña tampoco ni el hinduismo mismo, lo enseña solo el budismo, ¿no? Y después hay algunas corrientes hindús pues, que lo toman del budismo. ¿Sí? Pero esa enseñanza no existe en el Islam, ¿no? O sea, la enseñanza de que hay que renunciar a la sexualidad para encontrarse con Dios o para desarrollarse espiritualmente es una enseñanza anticristiana, antijudía y antimusulmana. No se enseña en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Islam, en el Corán.
Después hay que ver las razones sociológicas, históricas, que hacen que el cristianismo en el siglo IV haya incluido dentro de su estilo de vida de fe espiritual el monacato. Sí, pues eso es una cuestión posterior. Porque dentro del plan de Dios, teológicamente hablando, está la vida en pareja, la vida en familia y la vida en comunidad. O sea, para los que no viven en pareja, por ejemplo yo, ¿cierto? Que estoy separado. O para los que no quieran casarse, o para los que vivan en pareja sin hijos. Entonces aquí hay una advertencia de que la voluntad de Dios para con nuestras vidas no es la vida en soledad, ni el soltero, ni nada de eso. El propósito de Dios para con nuestras vidas es una vida en compañía con la pareja, ¿sí? Por eso dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? El hombre y la mujer, ¿sí? No es bueno que esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Sí, esta es el primer sentido teológico de Génesis 2, ¿no? De la antropología de Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea, estamos llamados a vivir en pareja, en familia y en sociedad. Bueno, muchas gracias. Ahí sí terminamos esta primera explicación. Bueno, y la única, ¿no? De la catequesis 3. La próxima explicación ya es de la catequesis 4, ¿sí? De esta tercera catequesis, pues ya no hay que explicar, digamos, nada más. Que simplemente querían demostrar cuáles son los criterios que se usan para evidenciar que en Génesis 1 y en Génesis 2 tenemos dos relatos de la creación del hombre distintos. ¿Sí? La próxima semana entonces continuamos con la catequesis 4.